Cuando los viajeros comienzan sus vacaciones, muchos destinos turísticos pierden su monótona tranquilidad. Al principio de la temporada, las valijas vuelven a llenarse y aquellos lugares, habitualmente desérticos, reciben a miles de visitantes. Esos cambios bruscos en las migraciones turísticas de las personas vienen acompañados de otros, como el aumento de transporte, que convierten a los viajes y al turismo tanto en un sector económicamente pujante como en una actividad con consecuencias ambientales. El nuevo horizonte climático, ¿cómo puede afectar a la industria del turismo? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Uno de los sectores que contribuye y que a la vez sufre las consecuencias del cambio climático es el del turismo. Como muchas actividades del hombre moderno, los orígenes de los viajes los podemos rastrear en la Revolución Industrial, que permitió que miles de personas se movilizaran fuera de su hábitat natural por un determinado tiempo. Cuando las dificultades del traslado se redujeron, los destinos remotos fueron más comunes y los efectos de estos viajes en el medio ambiente se hicieron cada vez más concretos. Esta Semana Santa continúa el intenso movimiento en los diferentes centros turísticos de la Argentina. El feriado trajo mayor flujo turístico tanto de nacionales como de extranjeros para la nación sureña. La circulación de turistas por diferentes puntos del país fue de 2.600.000 personas, superando el récord marcado en el 2010. Generando gastos calculados sobre los 560 millones. En promedio, cada turista gastaría $60 al día. La industria del turismo no solo genera ingresos significativos para un país, también produce algunos efectos adversos, como el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Actualmente, se calcula que esta industria genera alrededor del 5% del total de las emisiones globales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Para el año 2035, se prevé que estas emisiones aumenten un 130%.
Las emisiones de gases relacionadas con el turismo no son generadas por los videojuegos ni por la producción de alfajores. El aporte significativo lo trae el transporte, que es responsable del 75% del total de las emisiones del sector turismo a nivel mundial. La relación del cambio climático con el turismo es, en cierto modo, paradojal, ya que el turismo depende fuertemente del clima y de las buenas condiciones climáticas y de que este clima sea previsible. Y por otro lado, genera emisiones que están afectando al cambio climático. El transporte aéreo es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, también el transporte terrestre. Ahora, ¿qué haríamos en turismo si no tenemos transporte, si los turistas no viajan en avión? Desde el inicio del viaje, un turista ya comienza a producir emisiones. El transporte aéreo es el mayor generador de emisiones de dióxido de carbono en el sector turístico. Un avión que recorre 480 kilómetros está emitiendo en la atmósfera 184 kilogramos de dióxido de carbono por pasajero, mientras que un auto realizando el mismo recorrido estaría generando 104 kilogramos de dióxido de carbono al margen de cuántas personas viajen en el mismo. Es cierto, el transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero del sector turismo. Como siempre, la actividad del hombre tiene sus consecuencias. La actividad humana que generan los turistas generan otros impactos de tipo ambiental. Otro de los impactos importantes que genera el turismo es la marcada estacionalidad. Esto significa presión de turistas en un tiempo y en un espacio determinado. Lo que podemos observar aquí también que el turismo genera en una ciudad pequeña un impacto sobre el recurso energético, sobre el recurso agua y también sobre la generación de los residuos. Cuando hablamos de turismo, en general hacemos referencia a paisajes que parecen sacados de un cuento. Pero en verdad, estos paisajes sufren los impactos del cambio climático y de la conducta del hombre y exigen cuidados. Por otro lado, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático advirtió que los fenómenos climáticos extremos están en aumento y que afectarán al sector turístico. Los turistas, como mínimo, tendrán que llevar una valija llena de juegos de mesa a la cual recurrir en caso de emergencia climática. ¡Rica crocante los churros!
Los principales impactos que reciben las playas bonaerenses tienen que ver con la erosión natural, que es producto del viento y del mar, con la actividad antrópica, que es la actividad que produce el hombre sobre ellas, y con el cambio climático. Villa Gesell tuvo un gran evento extraordinario como Sudestada en 1980 y después tuvo 2 eventos de climas extraordinarios, de sudestadas extraordinarias en el año 2003 y en el año 2004. Esto lo que produjo fue que el mar, las sudestadas, se llevaran millones de metros cúbicos de arena. Cuando hablamos de la actividad del hombre sobre la playa, hablamos de la vivienda, de las diferentes ciudades que se implementaron o se implantaron sobre los primeros médanos por desconocimiento. Y esto, por supuesto, fue produciendo determinadas erosiones en las playas que después, con algunos eventos extraordinarios climáticos, terminó, por ejemplo, de desarmar balnearios enteros. Sí es importante que haya unidades de sombra, sí es importante que se trabaje los desechos, ya sea fluviales o los desechos sólidos, es importante el cuidado del agua, es importante los recursos, pero estas mini ciudades arriba de la arena es lo que tenemos que tratar de que no se construyan. Tenemos que saber y tenemos que entender que más del 50% de la población mundial vive o en las costas o muy cerca de las costas. Modestia aparte, es mundialmente aceptado que Argentina cuenta con paisajes de gran belleza. Después de la devaluación del peso en el año 2002, muchos turistas vieron en estas tierras un destino que competía en atractivo con otros y a su vez resultaba más accesible que en los 90. También a causa del cambio monetario, muchos argentinos optaron por el turismo interno. En el año 2007, la industria de viajes y turismo aportó el 7,41% del Producto Bruto Interno de la Argentina y en 2009 ingresaron a nuestro país más de 2 millones de turistas. Sin embargo, el turismo no brinda solamente prosperidad. Se calcula que un huésped de un hotel mediano consume unos 400 litros de agua por día, entre actividades como beber, lavarse las manos, cepillarse los dientes, comer, utilizar los sanitarios y otros hábitos. Como sucede cuando se trata de cambio climático, causas y consecuencias se retroalimentan. ¿Y qué pasa cuando las perspectivas climáticas se nublan? El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. Desde 1994, con la entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta problemática comenzó a formar parte de las agendas de los países y los organismos internacionales, y surgieron distintas iniciativas, como la de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, que promueve la reducción de gases de efecto invernadero en el transporte aéreo internacional. Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo no descansa. Está trabajando para concientizar sobre la relación entre cambio climático y el sector turístico.
En 2007, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial llevaron a cabo la segunda conferencia sobre cambio climático y turismo en Davos, Suiza. Uno de los temas tratados giró en torno a la necesidad de elaborar una estrategia a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector. Asimismo, en el 2008, la OMT lanzó el proyecto Soluciones Energéticas en Hoteles, con el objetivo de aplicar medidas de eficiencia energética y promover la utilización de energías renovables en hoteles de la Unión Europea. En nuestro país, existen distintas instituciones que se encuentran trabajando en temas de cambio climático y el turismo. La Administración de Parques Nacionales es el principal organismo de gobierno encargado de garantizar la conservación del patrimonio natural de los argentinos, lo cual resulta fundamental para promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. El Programa de Turismo Sustentable de la Secretaría de Ambiente de la Nación promueve una gestión proactiva en materias de protección ambiental y de promoción del turismo sustentable. La Fundación Patagonia Natural es una organización no gubernamental que desde 1989 trabaja con gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad para generar soluciones a los desafíos ambientales, como crear y fortalecer áreas protegidas y monitorear determinadas especies que funcionan como indicadores del estado ambiental de la región costera argentina. A su vez, acompaña a la comunidad en la búsqueda de alternativas de reducción de impactos ambientales. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Las compañías aéreas están realizando importantes inversiones para mitigar los efectos de gases invernaderos, entre ellos incorporando nuevas tecnologías en las flotas aéreas, lo que beneficia en una menor emisión de gases de efecto invernadero y reducen el uso de combustible. Una de las políticas que están implementando las compañías aéreas es la política de pago por viaje limpio. Esta política consiste en que un turista hace un aporte voluntario, así por ejemplo con estos fondos se estarían reforestando áreas naturales para prevenir estas emisiones que generan los turistas. Una de las posibilidades para mitigar las emisiones es planificar las estaciones terminales junto a una vegetación que de alguna manera mitigue los efectos de las emisiones y la polución acústica. Otra recomendación ambiental para evitar el consumo de energía es la utilización de lo que se llaman las buenas prácticas ambientales en el tema energético. Esta eficiencia en los hoteles sustentables está lograda a través de distintas medidas. Acciones muy simples como dejar el termostato del aire acondicionado en 23 grados ayudaría a reducir el consumo energético en un 10%. Poner la calefacción en 18 grados en lugar de 22 estaría generando un ahorro energético del 4%. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse, esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puedan sacar provecho. Si estamos hablando de qué se puede hacer para mejorar los impactos, lo importante es la toma de conciencia, saber qué es lo que está pasando en su playa, saber qué es lo que causa erosión, saber por qué cuando se dice que no se puede bajar con una camioneta, qué es lo que produce esa camioneta. Lo importante en esta comunicación, no solamente que haya cartelería comunicando, sino también material informativo en todas partes, porque entonces nosotros vemos y así podemos actuar y respetar un poco más a nuestras playas. La ciudad de Gesell fue una de las primeras ciudades que planificó el uso de la costa, que planificó el uso de los balnearios. Achicó también los metros cuadrados de cemento sobre la arena
y además prohibió la construcción de cemento sobre la arena. Otra cosa que hizo Gesell, que realmente fue un ejemplo, es el poner enquinchados para que los médanos empezaran a volver a construir la arena y la playa. Es importante entonces que aún como turistas y estando de vacaciones, nos comportemos como turistas responsables. Esto es, pensemos que el patrimonio natural y cultural es un bien que debe entregarse a las generaciones futuras. Actuemos entonces con responsabilidad aún estando de vacaciones. El turismo, además de ser un sector económico pujante, es una de las opciones más placenteras que brinda el ocio. Si queremos que el cambio climático no lo afecte significativamente, todos podemos contribuir, adoptando un comportamiento que no dañe el medio ambiente. Así, por generaciones y generaciones, el viajar seguirá siendo un placer. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.